¿Alguna vez te has detenido a pensar sobre el legado de Josué, el gran líder que sucedió a Moisés y guió al pueblo de Israel a la tierra prometida? Josué, conocido por su fuerza, coraje y fe inquebrantable, fue un líder y un guerrero admirable. Él, que vio la tierra de Canaán ser conquistada, que cruzó el Jordán con su pueblo y vivió grandes milagros de Dios. Pero hay algo intrigante en la historia de este hombre. A pesar de todo lo que logró, Josué nunca tuvo hijos. Un líder tan poderoso. Y aún así, su linaje terminó con él. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué podemos aprender de esta ausencia en la vida de Josué? ¿Existe algún propósito oculto detrás de su descendencia interrumpida? Hoy, vamos a embarcarnos en una profunda reflexión sobre esta cuestión. Este es un misterio que no solo nos lleva a conocer más sobre Josué, sino también a comprender aspectos sobre propósito, legado y los caminos de Dios para cada uno de nosotros. Prepárate para un viaje a través de la historia de este líder, mientras descubrimos por qué el linaje de Josué no se extendió y cuál es el mensaje que esta ausencia nos trae. Tal vez haya un motivo mayor detrás de todo esto, algo que pueda transformar nuestra propia visión sobre lo que es el verdadero legado. Para entender el impacto de este misterio, necesitamos conocer mejor quién fue Josué. Su nombre, que significa Dios es la salvación, ya revela mucho sobre su llamado. Nació como esclavo en Egipto y vivió para ver la liberación de su pueblo por manos de Moisés. Fue uno de los pocos que mantuvo la fe inquebrantable durante la travesía por el desierto, cuando tantos otros dudaron y se perdieron. Entre los 12 espías enviados a Canaán, fue uno de los 2 únicos que creyeron en el poder de Dios para entregar la tierra prometida, demostrando valentía y confianza. Cuando Moisés falleció, Josué fue elegido para liderar al pueblo. Un hombre ya experimentado, que conocía las leyes de Dios y que había aprendido directamente de Moisés, era el candidato ideal para conducir al pueblo en medio de los desafíos que los aguardaban. Y lo hizo con maestría. Bajo su mando, Israel cruzó el Jordán, derrotó a poderosos reinos y conquistó la tan esperada tierra de Canaán. Josué fue, sin duda, uno de los mayores líderes de Israel. Pero, a pesar de toda esta trayectoria de victorias y conquistas, la Biblia es curiosamente silenciosa sobre la vida personal de Josué. No se menciona esposa o hijos. Su descendencia, su legado físico, parece haber terminado con él. Y aquí empezamos a preguntarnos, ¿por qué Dios permitiría que un hombre tan fiel, tan valiente, no dejara descendientes? ¿Acaso le faltó algo a Josué? ¿O sería esta una parte intencional del plan divino? Josué comenzó su viaje en circunstancias que parecen casi opuestas al destino que le esperaba. Nació en Egipto, en una época en que su pueblo era oprimido, viviendo bajo la sombra de la esclavitud. Mientras los israelitas vivían como siervos, el joven Josué crecía entre latigazos, bajo el peso de la explotación. Pero también vio algo raro. Vio la intervención de Dios. Josué vio a Egipto ser sacudido por las plagas. Más que eso, fue testigo de la liberación de su pueblo por el poder del Señor. Experimentó el milagro del Mar Rojo y fue parte de la generación que pasó por el desierto, sostenida por el maná que descendía del cielo y por el agua que brotaba de una roca. Cada milagro era una lección. Cada provisión era un recordatorio de que Dios nunca los abandonaría. Pero mientras muchos murmuraban y se perdían en sus propias dudas, Josué permanecía fiel. Fue uno de los 12 espías escogidos por Moisés para explorar la tierra prometida, la tierra de Canaán. Podemos imaginar la ansiedad de Josué al avistar Canaán por primera vez. Un lugar lleno de potencial y abundancia, pero también protegido por muros altos y defendido por pueblos fuertes. Mientras 10 de los espías solo veían el peligro, Josué, junto a Caleb, vio la promesa. Vio una oportunidad divina, una tierra que, a pesar de los desafíos, pertenecía al pueblo de Dios. Y fue allí donde demostró su corazón. Mientras los otros espías esparcían miedo entre el pueblo, Josué y Caleb mantuvieron la fe, declarando que, si Dios estaba con ellos, nada los detendría. Ese momento fue un punto de inflexión en la historia de Josué. No solo creyó en la promesa de Dios, sino que desafió la incredulidad de los demás, incluso cuando eso significaba ir en contra de la mayoría. Esa valentía es lo que lo destaca y es una de las razones por las que Dios, más tarde, lo eligió como sucesor de Moisés. No se trataba solo de sus habilidades de liderazgo o de su fuerza física. Se trataba de su corazón entregado a Dios,
su confianza en la promesa divina y su disposición a luchar por ella. Cuando finalmente llegó el día en que Moisés estaba a punto de dejar al pueblo, Dios ordenó que Josué fuera ungido como el nuevo líder de Israel. Imagina ese momento. Moisés, el libertador, el hombre que desafió a Faraón y abrió el Mar Rojo, ahora está transfiriendo su autoridad a Josué. Moisés pone su mano sobre el hombro de Josué. En ese instante, la historia de un nuevo capítulo de Israel comienza a escribirse. Josué no es solo un líder. Es un testimonio vivo de que la fe y la obediencia son más fuertes que cualquier obstáculo. Pero lo que hace grande a Josué no es solo su capacidad de conquistar tierras o vencer batallas, sino su conexión con el propósito de Dios para su pueblo. Comprende que su misión no es solo lograr victorias militares, sino guiar al pueblo a una relación con el Señor, a vivir por fe, y a reconocer que cada conquista viene de la mano divina. Lo más impresionante es que, incluso con esa grandeza, Josué permanece humilde. Sabe que es un siervo de Dios, un instrumento en la realización del plan divino. Su éxito, sus victorias, todo eso pertenece a Dios. Josué nos muestra que la verdadera grandeza está en saber que cada paso dado en fe es un paso conducido por la mano del Altísimo. Josué fue llamado a liderar, pero eligió servir. Fue llamado a conquistar, pero nunca olvidó que su misión era, ante todo, una misión espiritual. Su grandeza reside en su obediencia y en el hecho de que toda su vida fue una respuesta al llamado de Dios. Y eso es lo que lo convierte en un ejemplo eterno. Cuando pensamos en Josué, es natural imaginar que alguien de su calibre e importancia tendría una descendencia para perpetuar su nombre y sus logros. En la cultura israelita, tener hijos era mucho más que una cuestión personal. Era una bendición y una misión sagrada. Era la garantía de que la promesa de Dios continuaría cumpliéndose a través de las generaciones. En la mentalidad de la época, la ausencia de descendientes se veía casi como una ausencia de continuidad, de propósito. Pero entonces, ¿por qué Josué, el líder escogido por Dios, el hombre que marcó la historia de Israel, terminó su vida sin hijos? ¿Por qué este símbolo de valentía y devoción tuvo su linaje interrumpido? Este no es un detalle pequeño. Es un elemento central y misterioso que levanta una pregunta poderosa sobre lo que, de hecho, significa dejar un legado. Si nos detenemos a reflexionar profundamente, podemos ver aquí una de las enseñanzas más hermosas sobre el significado del verdadero legado. El pueblo de Israel, durante siglos, pensó que el legado consistía en dejar descendientes que continuaran sus historias, que heredaran sus tierras, que dieran continuidad a su nombre. Y, claro, esa visión tiene un peso innegable, una belleza propia. Pero Josué nos presenta otra perspectiva. Nos muestra que el verdadero legado puede no estar en los lazos de sangre, sino en algo más sublime y eterno: el impacto de la fe y la obediencia a la voz de Dios. Lo que Josué dejó a su pueblo no fue un linaje, no fue un nombre de familia, sino algo que no puede ser borrado ni destruido. Dejó la fuerza de su fidelidad, el coraje de su alma y la entrega incondicional de su corazón. Josué no necesitó hijos para dejar un legado. Lo que dejó fue mucho mayor. Dejó una marca en el alma de una nación, algo que trasciende generaciones y que no depende de una descendencia física. Piensa en esto. ¿Cuántas veces hoy nos preocupamos por construir un legado que sea visible, palpable, concreto? ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la ansiedad de dejar algo que todos puedan ver y reconocer? Construimos carreras, acumulamos bienes, buscamos sucesores. Pero, ¿será que el verdadero legado está en lo que dejamos aquí, en lo que puede ser medido? ¿O será que el verdadero legado es algo que solo puede ser comprendido en el ámbito espiritual? Josué es un recordatorio vivo de que el mayor legado que podemos dejar no es un título, no es una herencia, ni siquiera una familia. Es la historia de nuestra vida ante Dios, el impacto que nuestras acciones tienen sobre aquellos que conviven con nosotros. Es el recuerdo de una fe que inspiró, de un amor que transformó, de un coraje que fortaleció a otros a seguir adelante. En su vida, Josué fue como una antorcha encendida en la oscuridad del mundo. No necesitó hijos, porque plantó sus semillas de fe y determinación en los corazones de todos los que lo siguieron. Y ese tipo de legado, el legado espiritual, es indestructible. No se rompe, no se pierde con el tiempo, y no depende de un linaje de sangre. Tal vez Dios reservó para Josué un papel muy especial,
Tal vez permitió que Josué no tuviera hijos para que su vida fuera un testimonio único de que existe algo más precioso que los lazos familiares, el lazo espiritual, aquel que une los corazones de los que caminan juntos en la fe, en la misión, en la búsqueda de algo más grande que ellos mismos. Hoy, muchos de nosotros nos preguntamos sobre nuestro propio legado. Buscamos respuestas y nos preguntamos si estamos haciendo lo suficiente para ser recordados, para dejar algo que continúe incluso después de nuestra partida. Pero, ¿y si lo que Dios espera de nosotros es algo diferente? ¿Y si lo que Él desea es que seamos luz para quienes están a nuestro alrededor? Que compartamos su mensaje. Que toquemos la vida de otros con nuestra fe. Tal vez el legado más importante que podamos dejar sea aquel que inspira, que consuela, que muestre el camino hacia Dios. Josué nos invita a repensar nuestro concepto de éxito y herencia. Nos llama a una reflexión profunda sobre lo que significa realmente dejar una marca. ¿Será que nos hemos preocupado por el legado correcto? ¿Será que estamos viviendo de manera que impacte la eternidad y no solo nuestra propia historia? El silencio sobre la descendencia de Josué nos habla de un hombre que no necesitó hijos para que su vida fuera plena. Vivió para un propósito mayor, y fue ese propósito el que eternizó su historia. Otro punto que podemos considerar es que Dios tenía un plan mayor para Josué. Tal vez quiso evitar que Josué se distrajera con las preocupaciones familiares, permitiéndole enfocarse completamente en la misión de conducir a Israel a la tierra prometida. En otras palabras, al no darle hijos, Dios estaría asegurando que Josué mantuviera su vida dedicada exclusivamente al propósito divino. Hay pasajes en las Escrituras que nos muestran que el propósito de Dios para cada uno de nosotros es singular. No siempre estamos destinados a seguir los mismos caminos de aquellos que vinieron antes de nosotros o que están a nuestro alrededor. A veces, somos llamados a algo completamente diferente. Y Josué fue, sin duda, un elegido para recorrer un camino único, donde su misión estaba por encima de intereses personales. Esta reflexión puede llevarnos a considerar que, para Dios, lo que importa no es nuestro estatus, sino nuestra disposición a obedecerle y seguir su propósito, independientemente de las tradiciones o expectativas sociales. A medida que nos adentramos en la historia de Josué, comenzamos a percibir que el silencio sobre su descendencia nos enseña sobre valores que van más allá de los lazos de sangre. Nos muestra que un legado verdadero es aquel que nace de una vida dedicada a lo que realmente importa. Y, para Josué, lo que importaba era cumplir la misión dada por Dios. Nos enseña que, al poner el llamado divino en primer lugar, Dios provee un legado. Tal vez no de hijos, sino de fe y de testimonio. En la sociedad actual, muchas veces somos presionados a buscar logros visibles, materiales o familiares. Pero Josué nos muestra que el logro más duradero es aquel que no depende de nuestro linaje, sino de nuestra fe. Cumplió su propósito, y su nombre es recordado hasta hoy no por la sangre que corrió por generaciones, sino por el coraje y la fidelidad que inspiran a millones de personas. Josué fue un hombre que vivió para algo más grande que él mismo. Su vida es un ejemplo para todos nosotros, mostrando que la verdadera felicidad y realización no están necesariamente en tener hijos o en construir un linaje, sino en vivir una vida plenamente dedicada al servicio de Dios. Su historia nos desafía a reevaluar nuestras propias prioridades, a reflexionar sobre lo que realmente significa dejar una marca en el mundo y lo que nos define. Josué, el líder sin herederos, nos muestra que hay muchas formas de vivir un legado. No necesitó hijos para que su nombre permaneciera vivo. Su fe y obediencia resuenan hasta hoy, inspirándonos a seguir firmes en nuestro camino espiritual. Su historia nos recuerda que cada uno de nosotros tiene una misión singular, y que el verdadero propósito es mucho más que aquello que podemos ver o tocar. Entonces, así como Josué, que podamos vivir una vida de fe inquebrantable, comprometidos a servir a Dios y al prójimo. Tal vez nuestra misión también involucre dejar un legado espiritual, una herencia que inspire a aquellos que vendrán después de nosotros. Si esta reflexión te ha tocado, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones. Y si quieres seguir sumergiéndote en historias inspiradoras como esta, tenemos un video recomendado especialmente para ti, apareciendo ahora en tu pantalla. Que pueda continuar este viaje de inspiración y aprendizaje. Muchas gracias por ver. Que Dios te bendiga y hasta el próximo video.